Siendo este hermoso, precioso perturbalunes, esto es Adenocromo. Me retracto. Explicación actualizada por el buen, el único y el cada vez más libre en su país, Chamo Gutiérrez. Así que vamos a chivotarle. Nuevamente del adrenocromo. Normalmente no me gusta repetir temas, pero en vista del bien merecido revuelo que ha habido alrededor de este en particular, creo que vale la pena aclarar y ampliar algunas cosas. En este video no vengo a retractarme de lo que dije hace algunos años. Todo lo que dije en el video original de este compuesto se mantiene. Esta será una refutación más estructurada de la teoría o la hipótesis que ubica al adrenocromo como el principal factor o como un factor importante detrás de los hechos cometidos por Jeffrey Epstein y su círculo cercano. Dicho esto, como es costumbre, vámonos con el en Epstein. contexto. Lo primero que tiene que quedar claro es que no estoy poniendo en duda los actos cometidos por Epstein. Insisto, no dudo que estos actos hayan ocurrido, que haya habido tráfico de inocentes y que estos hayan sido vejados de múltiples maneras. Estoy de acuerdo con el hecho de que todo esto es una realidad. Lo que pongo en duda, lo que niego, es que la sustancia química conocida como adrenocromo haya tenido nada que ver en estos crímenes, y voy a ir un paso más allá y diré que defender la hipótesis de que el adrenocromo fue un factor relevante detrás de estos actos no solo es falso, sino que es directamente contraproducente, irresponsable o incluso malo, y permítanme elaborar. Para quien no haya escuchado hablar de este compuesto, el adrenocromo es un metabolito de la adrenalina. Es una sustancia producida por oxidación de esta neurohormona que, según algunas personas, tendría varias capacidades. A ellos los voy a ver en el infierno, pero en unos círculos más arriba. Tú más arriba y ellos más abajo, me imagino. Cuando menos impresionantes. Según quienes defienden la hipótesis del adrenocromo, este compuesto tendría la capacidad de rejuvenecer el cuerpo humano, o alternativamente se trataría de una sustancia recreativa con efectos psicoactivos potentes, un compuesto capaz de generar placer o de llevar a experiencias enteogénicas, un estado de sentirse cercano. Ay, es que no sé lo que cargue tu conciencia. Cercano a la divinidad. Por estas razones es que supuestamente el adrenocromo sería usado por las élites internacionales. Según quienes defienden este punto de vista, el adrenocromo sería obtenido del propio cuerpo humano, sobre todo de la sangre de personas que han sido sacrificadas bajo un estado de horror y miedo absoluto, lo que llevaría a que su sangre se cargase de adrenalina que posteriormente sería transformada en adrenocromo. Siguiendo esta hipótesis, los actos dantescos cometidos por Epstein en realidad serían completamente o en buena parte una estrategia para generar el mayor horror posible en sus víctimas, para así maximizar la producción de adrenocromo. A esta hipótesis, además, a veces suelen sumarse rituales, ceremonias y cultos a Satanás o antiguas deidades de Oriente Medio como Baal con esta mamada. o Moloch. El problema con todo este planteamiento es que no se apega a la realidad en varios aspectos, lo que nos lleva a la refutación que separaremos en tres partes, y en la primera nos fijaremos en el adrenocromo en sí mismo. El adrenocromo no es un mito, es una molécula real que pertenece a un grupo de sustancias conocidas como aminocromos. Los aminocromos son un subproducto natural de la oxidación de ciertas sustancias llamadas catecolaminas. Cada catecolamina produce o se puede convertir en un aminocromo específico. Por ejemplo, la dopamina da lugar al dopaminocromo, la noradrenalina da lugar al noradrenocromo, y la adrenalina, como se podrán imaginar, da lugar al ya mencionado adrenocromo. ¿Sí? Contrario a lo que se suele afirmar, los efectos del adrenocromo no son ni un misterio total, ni tampoco se trata de una sustancia rejuvenecedora ni recreativa. Sabemos que el adrenocromo tiene efectos neurotóxicos y cardiotóxicos, pero ¿cómo lo sabemos? Pues en el pasado se llegó a pensar que el adrenocromo era la causa de enfermedades como la esquizofrenia. Esta patología se creía que era provocada por altos niveles de adrenocromo. Puede que mienta. Me deje llevar un poco por la gula y lujuria, pero nunca me he pasado de la línea que provoque un daño al prójimo. Excepto las veces cuando me ha hecho comer ramen doble picante. En el cerebro, y por esta razón se comenzaron a realizar experimentos e investigaciones. Uno de los más notables fue uno conducido en el año 1963, en el que se tomó una muestra de 15 personas a las que se les administraron distintas dosis de adrenocromo o de placebo para comparar los efectos. De los 8 participantes que recibieron una dosis de 30 miligramos, todos ellos desarrollaron un trastorno psicótico transitorio. De los 4 participantes que recibieron una dosis de 15 miligramos,
ninguno de ellos desarrolló síntoma alguno. Luego, a 9 participantes de este mismo grupo se les administraron 15 miligramos de una mezcla distinta de adrenocromo y solo uno de ellos reaccionó. Viendo este experimento, podríamos concluir que el adrenocromo claramente tiene efectos sobre el cerebro, pero hay varios problemas con este estudio. Muerto En primer lugar, 212 dentro de dice, este grupo de eso es 15 porque tú lo personas había quieres, si no te pagamos no vives y curiosamente da justo para las fechas de a mediados de mes. Muerto 212 dice, es cuando tengo plata. Sí, bueno, es verdad. Por cierto, este mes va a ser con Chupi. Sogu, mucho Sogu. 5 que ya sufrían de enfermedades psiquiátricas. Ya habían personas con trastornos psicóticos, por lo que hablamos de una muestra que no solo es demasiado pequeña, solo 15 personas, sino que también era heterogénea. Pero no solo esto, las mismas personas que realizaron este experimento señalaron 2 problemas. Por un lado, el adrenocromo que estaban usando era impuro, estaba contaminado con otras sustancias potencialmente psicoactivas. Y en segundo lugar, también señalaron que los síntomas que lograron detectar en los pacientes eran propios de una psicosis tóxica. El adrenocromo sí surte efectos en el cerebro, pero lo hace al inducir daño neurológico agudo, por lo que repito lo que dije al inicio, es una sustancia con potencial neurotóxico. Estudios posteriores confirmarían esto al señalar la presencia de daños en el tejido nervioso y cardíaco en modelos animales expuestos al adrenocromo. Ahora, esto no quiere decir que sea una sustancia inútil que no debamos tener en cuenta para nada. Al contrario, el adrenocromo sí que tiene usos conocidos en la medicina humana y veterinaria. Esta sustancia en la forma de semicarbazona de adrenocromo, mejor conocida como carbazocromo, es un fármaco usado para el control de las hemorragias. Es un hemostático, sobre todo de aplicación tópica, que se usa para detener sangrados dice, superficiales. Lo de fondo, tengo que sacar a mis perros, se están paseando. Ok. De forma similar a lo que ocurre con la adrenalina de la que este proviene, el adrenocromo tiene la capacidad de inducir la contracción de ciertos vasos sanguíneos de nuestro cuerpo, lo que en el contexto de una hemorragia ayuda a minimizar las pérdidas de sangre. Para mí este es uno de los mejores ejemplos de cómo quienes defienden la hipótesis del adrenocromo como una droga para las élites muestran una clara ceguera selectiva. Ven adrenocromo donde no lo hay e ignoran el que está a simple vista. La semicarbazona de adrenocromo es una sustancia que se puede comprar, pero vamos a hacer una concesión. Vamos a suponer que me estoy equivocando, que todo lo anterior no es válido y digamos que en realidad el adrenocromo sí que produce todos los efectos que se le adjudican, que es rejuvenecedor o que es un euforizante y enteógeno muy potente. Aunque esto fuese así, no sería posible obtener adrenocromo del cuerpo humano, o por lo menos no de forma plausible, lo que nos lleva a la segunda parte de este video, todo lo que atañe no al adrenocromo, sino al propio cuerpo humano. Vayamos a los números. Las mayores concentraciones de adrenalina se generan, como ya mencionamos, en aquellas personas sometidas a un estrés extremo. La máxima expresión de esto, las personas que generan más adrenalina que ninguna otra, son aquellas que han muerto y que luego han sido devueltas a la vida mediante maniobras de resucitación. En estos casos se alcanzan concentraciones de adrenalina tan altas que rozan los 10 nanogramos por cada mililitro de sangre. Ahora, tengamos en cuenta esta cifra. 10 nanogramos en cada mililitro. Sabemos que una persona adulta en promedio posee aproximadamente 5 litros de sangre, lo que nos permite llegar a una cifra de la totalidad de adrenalina contenida en una persona que fue sometida a la máxima expresión de estrés posible. Un total de 50.000 nanogramos de adrenalina en estas situaciones de estrés mortal. Esto suena mucho, pero 50.000 nanogramos equivalen tan solo a 0,05 miligramos de adrenalina. Supongamos que queremos obtener una dosis de 30 miligramos de adrenocromo, la misma dosis que vimos en el estudio. Para obtener esto sería necesario obtener la totalidad de la sangre de 600 personas adultas aproximadamente, suponiendo, eso sí, que absolutamente toda esa adrenalina se va a convertir en adrenocromo. Y esto último es uno de los más grandes huecos que tiene todo. Y el problema está en que cuando tratas de hacer conversiones energéticas o reacciones, nunca hay una reacción del 100%. Toda la hipótesis del adrenocromo. Nunca hay 100% de pureza. Nuestro organismo no solo produce adrenalina, sino que también produce varias enzimas que la degradan muy rápidamente. Esto tiene sentido. La adrenalina, tal como el propio adrenocromo, es una sustancia con el potencial para hacer
peligrosa. A lo mejor hayan escuchado hablar alguna vez del síndrome del corazón roto. Esto es lo que en términos técnicos conocemos como cardiomiopatía por estrés o cardiomiopatía por Y de hecho, literalmente hay una ruptura del músculo cardíaco, ¿no? catecolaminas. Es una enfermedad muy peligrosa en la que el corazón deja de funcionar precisamente por niveles muy altos de adrenalina que se mantienen en el tiempo. Esta neurohormona tiene que ser controlada con mucho cuidado y precisamente por esto es que nuestro cuerpo produce dos enzimas para degradarla con suma rapidez, la monoaminooxidasa y la catecol o metiltransferasa. Estas dos enzimas, digamos, digieren a la adrenalina y la convierten en otras sustancias, sobre todo en compuestos como la metanefrina, como el ácido hidroximandélico o el ácido vanililmandélico. Hay que decir que ninguno de estos compuestos derivados es biológicamente activo, pero además también hay que decir que las enzimas que los producen, la catecol o metiltransferasa y la monoaminooxidasa, no dependen de que el paciente esté vivo para funcionar. Son enzimas, son proteínas, no tienen vida propia, solo catalizan esta reacción que degrada a la adrenalina. Así que para poner todo esto de forma muy sencilla, en el cuerpo humano la adrenalina casi nunca se convierte en adrenocromo. Esta es convertida por las ya mencionadas enzimas en otras sustancias que no tienen nada que ver. Así que ni siquiera exsanguinando a 600 personas adultas muy estresadas, lograríamos obtener tan solo una dosis de esta sustancia. Son realmente pocas las células del cuerpo humano que producen adrenocromo, y aquellas que lo hacen, curiosamente, no tienen nada que ver con la sangre o la carne. Hablamos particularmente de dos tipos de células. Por un lado estarían los melanocitos, las células encargadas de sintetizar la melanina, el pigmento que le da su color a nuestra piel. La melanina realmente está formada por cadenas de aminocromos, incluyendo al propio adrenocromo. Y por otro lado están las neuronas, particularmente las de una parte del cerebro llamada... Pero la lisis de todos esos compuestos para poder tener adenocromo no debe ser muy caro. Sustancia negra. Las neuronas de esta estructura producen muchas catecolaminas, sobre todo dopamina, y para protegerse de los efectos neurotóxicos de los aminocromos que se suelen formar, los enlazan para crear más melanina, neuromelanina, que le da un color oscuro a estas neuronas, de allí lo de sustancia negra. Si los ricos de verdad quisieran consumir adrenocromo proveniente del cuerpo humano, les saldría mucho mejor realmente desollar personas de tez morena que consumir sangre de gente estresada, lo que nos lleva a la última parte de este video, lo que atañe a la realidad material de nuestro mundo. La adrenalina se puede producir a nivel industrial. Es un fármaco esencial según la Organización Mundial de la Salud que se vende en múltiples formas. Quizás la más famosa sea el EpiPen, inyecciones de fácil aplicación que le salvan la vida a muchísimas personas cada día. Y es que la adrenalina es un agente usado puntualmente para tratar reacciones alérgicas severas, estados de anafilaxia. La adrenalina no es una sustancia rara ni difícil de obtener. Químicamente es apenas un derivado de un aminoácido, que son componentes comunes en la dieta. No es necesario torturar a nadie para conseguir adrenalina y por consiguiente tampoco para conseguir adrenocromo. Pero más allá de esto, y como se podrán imaginar, el propio adrenocromo también se vende a escala industrial. Es un reactivo usado en investigaciones y procedimientos específicos. No es necesario esforzarse mucho para encontrar proveedores internacionales. Ahora, a pesar de todo lo dicho, entiendo que para algunas personas aún quedan puntos ciegos en esta argumentación. En el video original me dejaron varios contraargumentos, en principio razonables. ¿Qué tal si no se trata de adrenocromo, sino de otra sustancia contenida en la sangre? ¿Qué tal si no se trata de un químico, sino de un ritual? ¿O qué tal si no es una única sustancia, sino todo un cóctel de sustancias y hormonas distintas? Por otro lado, también me dejaron otros contraargumentos no tan razonables, como que el adrenocromo solo sirve en alienígenas reptilianos. Mi respuesta a estos contraargumentos es doble. Por un lado, vuelvan a ver la premisa inicial de este video. Mi punto no es que los actos cometidos de nuevo reptilianos, de nuevo por Epstein o por otras personas que se dedican a otros crímenes similares no tengan nada que ver con rituales. Quizás ese podría ser el caso, habría que probarlo, pero en ese caso ya esto no tendría nada que ver con el adrenocromo, que es de lo que va este video. Lo mismo si hablamos de otra sustancia que quieren hacer pasar por adrenocromo o por un cóctel de sustancias contenidas en la sangre. Esos son argumentos distintos, lo que me lleva a mi segunda respuesta a esta clase de interpelaciones, y es que toda afirmación
información extraordinaria requiere pruebas igual de extraordinarias para ser tomada en serio. Y si hay un tema en el que es necesario que nos tomen en serio, es en este. Apoyar hipótesis estrafalarias y conspiranoicas como la del adrenocromo no solo es apoyar algo insustanciado, sino que además es, en cierta forma, ayudar a estos criminales. Nadie niega que los crímenes que se le adjudican a Epstein hayan ocurrido. Al contrario, la opinión popular es que más personas deberían haber ido ya a la cárcel y da la impresión de que se está encubriendo a muchos culpables de cosas que sin dudas ocurrieron y que probablemente seguirán ocurriendo entre como las lo que está élites pasando ahora con internacionales. Trump. Este es un tema incómodo para ciertos círculos poderosos que usarán cualquier excusa para quitarle seriedad a este problema, para olvidarlo o para convertirlo en un circo, para que así se deje de investigar. Al convertir estos abusos en un show conspiranoico en el que damos por ciertas cosas que son evidentemente falsas, convertimos estos crímenes reales en especulaciones fantásticas. Hacemos que quienes quieren olvidar esto lo tengan más fácil para desacreditar las acusaciones. El foco deja de ser un grupo de poderosos que cometió abusos por saberse impunes a ser una secta satanista de la élite que busca la extracción de fármacos provenientes de la sangre de menores para mantenerse jóvenes o quién sabe qué en realidad. Ensuciamos un tema serio con víctimas reales y lo convertimos en un cuento de hadas que además es muy fácil de descartar por ser en buena parte una especulación, una conspiranoia. Los crímenes cometidos por los poderosos del mundo no necesitan de una explicación basada en adrenocromo, satanás o reptilianos. La respuesta es mucho más sencilla. El poder no solo corrompe, sino que además proporciona herramientas para evadir el castigo. Epstein y sus asociados eran unos degenerados enfermos que hicieron lo que hicieron porque tenían los medios para hacerlo sin sufrir las consecuencias. O por lo menos esto es lo que creían. Todas las pruebas señalan a que no lo hicieron por el adrenocromo. Esta sustancia no se menciona ni una vez en los documentos filtrados, lo que me lleva al último apartado de este video. Yo personalmente puedo entender que es necesario hurgar, ir más allá de las acusaciones superficiales. Es posible que los crímenes cometidos tengan otras razones por detrás más allá de la degeneración moral. Hay ciertos indicios que señalan que Epstein podría haber estado trabajando con alguna organización de inteligencia, puede que la CIA, puede que el Mossad, puede que de otro país. Es posible que sus crímenes fuesen una forma para obtener imágenes comprometedoras de personas poderosas para después chantajearlas de alguna manera. Dentro de los documentos filtrados hay varios términos usados por Epstein que señalan en esta dirección y además tenemos que recientemente se emitió una orden de arresto contra el príncipe Andrés. Lo llamativo de esta orden de arresto es que en principio no tiene relación con crímenes cometidos contra menores, sino que este parece haberle filtrado información confidencial a Epstein de carácter económico y que atañe a uno de los ministerios en los que el príncipe Andrés trabajaba. Por otro lado, hay correos que muestran un interés por parte de Epstein por obtener ciertas sustancias químicas como la escopolamina, de la que ya hemos hablado antes. A lo que quiero llegar con todo esto es que el problema no es querer buscar explicaciones alternas, sino dejarse llevar por aquellas que no tienen ninguna clase de bases. La hipótesis del adrenocromo y de la búsqueda de la juventud eterna o quién sabe qué cosa presente en la sangre de los inocentes cada vez parece más un argumento diseñado deliberadamente para generar distracción. No vaya a ser que al final los conspiranoicos en realidad sean una forma de disidencia controlada y ni siquiera ellos mismos lo sepan. Si hay algo de lo que me arrepiento con el video anterior es quizás haber sido demasiado técnico en cómo funcionan las catecolaminas y en darle una fundamentación farmacológica a todo lo que estaba hablando. Entiendo que eso no le interesa a todo el mundo, pero si les interesa pueden pasarse también por ese video, en el que además conseguirán las referencias bibliográficas para los datos técnicos usados en este, aunque también dejaré algunas fuentes abajo en el comentario fijado. Si les gustó este video, consideren apoyarme en Patreon o sencillamente dejando un comentario para alimentar al algoritmo. Dicho esto, yo me despido y nos vemos en el siguiente video. Como siempre, el buen Chamo dándonos un videazo. Como siempre, licazo. Licazo.